Ahora les voy a contar cuando hice un tour de avión ultra ligero en Paraguay. Fue en el 2017 y yo estaba viviendo en Asunción en este tiempo. Estaba con dos amigas mías, Elena y Eleonor, y nos fuimos a visitar una pequeña ciudad en el centro del país que se llama Paraguarí. Y bueno, estábamos visitando la ciudad, sacando fotos, a bastante cosas como turistas. De repente estábamos al frente de la iglesia y se paró un coche y un hombre dentro del coche nos dijo: hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde nos visitan? Y dijimos ¿cómo sabes que somos turistas? Y él dijo pues están sacando fotos de la iglesia, claro que son turistas. Y incluso en el pueblo no había muchos turistas. Estaba muy pequeño, muy vacío, la verdad. Y entonces nos pusimos a hablar. Hola, somos de Francia y de Italia, tal. Estamos visitando un poco la ciudad. Y nos dijo: ok, ¿tienen planes para esa tarde? Porque yo tengo una comida, o sea, voy a comer con mi familia. Si quieren venir, puedo llevarles conmigo. Entonces nos fuimos con él, nos encontramos con sus hijos, sus nietos y sus hermanos, y luego nos fuimos a la casa de su hermana para ver sus hermanas y su madre, que nos ofrecieron a comer, a beber y todo, muy amables. Y él nos dijo que tenía una casa aquí en Paraguarí, en el campo, pero que esta noche él iba a regresar a la ciudad, pero que tenía lugar y que adentro había como gente que guardaba el lugar. Entonces que podíamos quedarnos gratis si queríamos, para no pagar, porque el único hotel del lugar estaba bastante caro. Entonces dijimos: oh sí, muchas gracias, tal. Nos fuimos con él en su coche para recoger las maletas en el hotel donde estábamos. Y en el camino del hotel vimos un amigo suyo que estaba al lado de la ruta en un parque con un avión ultra ligero, esos pequeños. Entonces él empezó a hablar con el chico del coche, y el chico del coche nos preguntó oye, ¿ustedes no quieren hacer como un tour de este avión? Y nosotras pues no sé, tal. Y ahora que yo en Francia conozco este tipo de avión, mi madre lo ha hecho a menudo, pero yo nunca voy a subir en un avión así. No hay manera, no es posible que yo pueda volar así. No quiero, me da miedo, tal. Pero mis amigas sí querían, entonces nos fuimos para preguntar el precio y nos dijo oh no, pero no hay problema para el precio. Yo, ustedes son amigas de mi amigo, les saco un buen precio y solo pagar la gasolina, que son como 100.000 guaraníes, que son 15 euros, menos de $20. Entonces dijimos sí. Y mi amiga Tatiana, ella subió primero y volví diciendo: es increíble, tienen que hacerlo. Entonces yo lo hice, al final yo lo hice, sí. Y sí, la verdad, estaba sacando fotos arriba, estaba muy lindo porque la zona de Paraguarí está llena de cerros, pequeñas montañas, y todo estaba como muy verde y como plano, y luego pequeña montaña, o sea, un cerrito, y luego plano, y luego cerrito, y luego la ciudad, y luego cerritos al lado. Muy, 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 muy lindo. Y luego la tercera chica, Eleonor, también lo hizo con su cámara y todo. Y fue una experiencia muy linda. Y tuvimos la suerte de encontrarnos en este mismo momento con el chico al frente de la iglesia. Y eso es como locura, porque cuántas cosas pueden pasar si solo encuentras a la gente en el buen momento. Entonces muchas gracias a esa persona, que lo siento y ni siquiera me acuerdo el nombre. Por la noche nos fuimos y nos quedamos en su casa, solo las tres, con un perrito bien bonito, un bebé. Y vimos el atardecer, vimos el amanecer al día siguiente y volvimos para Asunción el día siguiente con un montón de memorias en la cabeza.